Muy buenas tardes. Con la venia de nuestro director de la Escuela de Economía, Pedro Grados, en este ciclo, acercándonos a la publicación, tendremos como expositor al profesor Elmer Sánchez. Se agradece a los concurrentes, docentes y graduados. Elmer Sánchez es economista de formación de la Universidad de Lima. Cuenta con una maestría en Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Queensland, Australia. Además, está cursando su segunda maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Elmer Sánchez actualmente es profesor a tiempo completo, dictando cursos de Teoría Económica y Economía Matemática en nuestra casa de estudios. Ha participado como ponente en conferencias y congresos a nivel nacional e internacional y ha sido investigador del Instituto de Investigación Científica IDIC. En esta oportunidad disertará su paper titulado El impacto del riesgo político en la inversión privada en el Perú para el periodo 1992-2018. Profesor Elmer Sánchez puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Hola Napoleón, ¿cómo estamos? Déjame compartir la presentación. A Perfecto, ver, perfecto, voy a apagar mi cámara también como para que no llame mucho como para que no quite mucho internet. perfecto, A ver, perfecto. déjame ver si se ve. Y ahora sí ya se ve. Bueno, este paper que voy a presentar hoy día, en primer lugar, buenas tardes con todos y muchísimas gracias por el espacio para poder que se utilice pues para debatir las ideas, para debatir los resultados empíricos, teóricos acerca de los trabajos de investigación. Yo creo que es un espacio bastante bueno, académicamente suma muchísimo a los profesores y a los que se están sumando a la investigación. En esta ocasión les voy a hablar acerca de un paper que se publicó este año, más o menos para abril, mayo, junio de este año, si mal no recuerdo. Fue aceptado en enero, pero ustedes saben que se demora unos meses en publicar. Ok, es acerca del impacto del riesgo político y la inversión privada en el Perú para el periodo 92-2018. Ok, el paper está publicado en la revista de Finanzas y Política Económica de Colombia. Ok, es una revista Scopus Q4 y lo trabajé con mi practicante de investigación, que es Caroline Sedano, que ya es economista actualmente en la Universidad de Lima. En ese tiempo todavía estaba en 10º ciclo, ahorita ya se graduó. Encima es titulada también. Ok, una motivación antes de empezar a hablarles acerca de la parte matemática, de la evidencia, del estado del arte, es ver acerca de por qué surge este tema, cuál es la motivación detrás de todo eso. Básicamente, desde que yo tengo o que sigo los periódicos a diario, por así decirlo, o los semanarios, es 2018. Y siempre Perú se ha caracterizado por tener demasiada volatilidad, inestabilidad política, riesgo político, fluctuación política, como lo quieras llamar. ¿Ok? Luego vamos a definir qué es riesgo político. ¿Ok? Pero lo interesante es ver que siempre se ha dicho, ¿ya? Que el riesgo político afecta pues al PBI, afecta a la inversión, siempre que el legislativo se pelea con el ejecutivo, oye, no, hay que reducir la crispación política, y yo quiero ver eso de términos numéricos, matemáticos. Quiero medirlo, quiero cuantificarlo, ¿ok? Y no solo cuantificarlo, quiero ver si este impacto, este daño que genera el riesgo político de las variables reales, luego explico qué son variables reales y qué son financieras, pero quiero ver si este impacto es significativo, si en verdad, oye, eso de la volatilidad política afecta o no afecta. ¿Ok? Entonces la motivación que hay detrás es que, uno, hay muy pocos papers empíricos, matemáticos, econométricos, estadísticos, que te hablan acerca o que te determinan si hay o no hay un impacto estadísticamente hablando significativo. ¿Ok? Hay demasiadas opiniones. Obviamente cuando hay riesgo político o la misma coyuntura política hace que tengas que tener una posición a favor, en contra, lo que sea, no es el tema averiguar eso, pero sí es ver cuáles son los efectos de este riesgo político. ¿Realmente daña la economía? ¿En cuánto lo daña? ¿Ok? Vamos viendo entonces. Si se dan cuenta, del periodo temporal es 92-2018. Ok, acá hay algunas imágenes de los sucesos
dramáticos, con mayor riesgo político a lo largo de toda esta vida o de todos esos casi 30 años, ¿no? Golpe de Estado, el toma de la embajada, marcha de los cuatro suyos, también tienes el tema de ah, la corrupción, tanto en Odebrecht, ¿ok? Hasta la caída del PPK. El paper empieza a partir del segundo trimestre, o sea, segundo trimestre, abril del 92, o sea, a partir del golpe de Estado, hasta la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Son 28 años, o 26 años, más o menos, casi 3 décadas que tomo, ¿ok? Para trabajar y ver si el riesgo político afecta o no afecta a la inversión privada. Ese es el objetivo general del paper. ¿Ok? Tenemos que distinguir dos cosas antes de avanzar. Variables reales y variables financieras. ¿Ok? Las variables reales son el PBI, la inversión privada, el empleo. ¿Ok? O sea, lo que yo estoy tratando de determinar es, oye, si esa volatilidad política, esta mecha entre el ejecutivo, el legislativo, ¿ok? Diferentes, ahorita vamos a categorizar qué es un riesgo político, ¿no? Pero la parte del riesgo político, ¿afecta o no afecta la inversión privada? ¿Afecta o no afecta las variables reales, el PBI, la inversión? El empleo. O sea, si se está peleando el ejecutivo con el legislativo, yo me quedo sin chamba o la economía en general empeora, eso es lo que estoy tratando de ver. ¿Ok? No estoy tratando de ver variables financieras, porque eso sí hay evidencia empírica. ¿Ah? Una variable financiera, por ejemplo, no sé, pues, sale elegido un candidato de izquierda y definitivamente el tipo de cambio se eleva, la bolsa cae, ok, eso sí hay un impacto significativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es un impacto inmediato, ¿no? Ya que dura 3, 4 días y luego vuelve la tendencia a largo plazo. Eso sí hay evidencia teórica y empírica. ¿Ok? Lo que trato de ver es si, oye, todo este riesgo político afecta o no afecta a las variables reales. Oye, la inversión, el PBI, el desempleo, ¿ok? Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que quizá el comportamiento del riesgo político es heterogéneo. ¿A qué me refiero? Quizás, oye, el riesgo político solamente te afecta cuando no hay democracia. ¿Ok? Acá, del 92 hasta la caída de Fujimori, ¿ok? Teóricamente hablando, dentro de la ciencia política se categoriza como un autoritarismo competitivo. ¿Ok? Es como los politólogos caracterizan a esa época. ¿Ok? Propiamente dicho no es un autoritarismo, propiamente dicho no es una democracia, ¿ok? Entonces yo lo que quiero ver quizás, ¿ok? Quizás la evolución del riesgo político, ¿ok? Afecta a las variables como inversión privada mucho más en un gobierno no democrático que en un gobierno democrático. Para eso hacemos la inclusión de una variable dummy para ver si hay algún efecto o no hay algún efecto. Luego vemos los resultados. Pero ya básicamente el concepto, el cascarón, lo grande, la parte macro, la parte agregada, quiero ver si hay un efecto del riesgo político en las variables agregadas, en las variables como inversión. Y lo segundo que estoy tratando de determinar es si este riesgo político es heterogéneo, tanto en una democracia como en una no democracia. Vamos viendo qué es la definición de riesgo político, porque ahí va a nacer todo la investigación. ¿Ok? El riesgo político es un tipo de riesgo que enfrentan los inversionistas, corporaciones, gobiernos provenientes de algún evento de decisión política. ¿Ok? ¿Cómo medimos el riesgo político? Porque de alguna u otra manera tengo que cuantificarlo. El estudio o el paper que he publicado es cuantificado, porque es cuantitativo, no es cualitativo. Entonces, para eso tengo que utilizar lo que es la base de datos del International Country Risk Guide. ¿Ok? A partir de 1984, MAPEA tiene como una base de datos mensual de muchísimas variables, incluyendo el riesgo político. ¿Ok? La definición de riesgo político para ellos son estas 12 definiciones, ok, 12 variables, perdón, y cada uno tiene un peso ponderado diferente, ¿no? Por ejemplo, para el Country Risk Guide, para el ICRG, no es lo mismo, pues, por ejemplo, estabilidad de gobierno, que el ejecutivo se pelee con el legislativo, que, por ejemplo, la parte 12, que, por ejemplo, un ciudadano se demore demasiado haciendo un papeleo. ¿Ambos son riesgos políticos? Sí. ¿Ambos se cuantifican como riesgos políticos? Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el peso no es lo mismo. O sea, le da mucho más peso a lo que sería más macro que micro. ¿Ok? Y algo a recalcar y a agradecer de paso es que esta base de datos es privada. ¿Ok? Tiene un costo que asumió el Instituto de Investigación y aprovecho nuevamente a agradecer porque no hubiera sido posible la publicación si no hubiera sido porque se compra la base de datos. ¿Ok? Entonces, ya teniendo definido qué es riesgo político, que es el riesgo que enfrentan los inversionistas, corporaciones, gobiernos provenientes de algún evento de decisión política, qué evento, qué decisión, algunas de las 12 variables que estamos viendo ahí, ok, quiero ver si ese riesgo político afecta a la inversión privada.
Ok, bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos viendo cuál es el canal de transmisión. Dentro de macro, dentro de la macroeconomía, nosotros sabemos que la oferta agregada, básicamente, o sea, la oferta depende básicamente de dos factores, la tasa de interés, o bueno, la inversión, perdón, depende de dos factores, de la tasa de interés, ok, y del PBI. Si la tasa de interés está relativamente alta, los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Ahorita no invierto, está muy caro, mi costo de oportunidad es muy alto, mañana otro día invierto. Si el PBI crece, 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 los inversionistas dicen, oye, todo el mundo está con ingresos, todo el mundo tiene plata, ¿sabes qué? Vamos a invertir, vamos a sacar más producto. Entonces, básicamente la inversión depende de esas dos variables fundamentales, ¿no? Que sería la tasa de interés, ¿ok? Y el PBI real, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, el riesgo político es una variable no fundamental, es un choque aleatorio, es un choque exógeno. Quizás, solamente estoy teorizando y lo vamos a ver, quizás, oye, hay tanta bulla política, tanta crispación política, uno se enfrenta al otro, el otro se enfrenta a este. Yo como inversionista digo, ¿sabes qué? No, la verdad es que no quiero invertir en Perú, hay demasiado riesgo político, uno se enfrenta, ¿sabes qué? Salgo de este mercado, no quiero invertir acá. ¿Ok? El riesgo político es algo que los inversionistas valoran, pero no es una variable fundamental. Lo pongo como un choque aleatorio. No siempre estamos en riesgo político, no siempre se enfrentan de manera desmesurada, grave, fuerte, el ejecutivo con legislativo, no. Entonces, el choque que tiene el riesgo político es un choque aleatorio y vamos a ver si ese es significativo o no es significativo. Y finalmente, ¿qué teoría es la que estamos usando acá? Es la teoría de las cuerdas. ¿Qué es la teoría de las cuerdas? La teoría de las cuerdas te dice que, oye, la potencial relación entre estas tres variables, o variables económicas, que sería inversión privada, con variables políticas, llámese riesgo político, ok, pueden afectarse de tres maneras. Ok, una afecta a la otra, es decir, el riesgo político afecta a las inversiones, esa es una posibilidad, la que les estoy tratando de demostrar. La segunda es que ambas se relacionan directamente, o sea, uno afecta el político, afecta a la economía afecta a la política a la economía, y así bidireccionalmente, como un círculo vicioso. O quizás no hay ningún impacto nulo. Quizás lo que pase con la economía no le importe, con lo que pase con la política, a la economía no le importe. Yo recuerdo que el año 2018, 19 por ahí, cuando Salvador del Solar estaba en un congreso en Ica, más o menos dio a entender que es momento de que la economía y la política vuelvan a juntarse. Porque aparentemente lo que dio a teorizar o lo que dijo era que ambos andan por cuerdas separadas. Es decir, oye, ya la economía, Perú, crece 10, 20, no sé, pues crece 5, 6, 7, 8%, mientras que la política, pues, oye, todo el mundo se pelea, cada 2 semanas hay un destape, corrupción. Al parecer, teorizó eso, que iba ambos por cuerdas separadas. Vamos a ver si eso es verdad o no. Oye, ¿afecta la política a la economía? Y si afecta, ¿lo afecta de manera significativa o no? Eso es lo bueno del paper, que lo cuantifico. Vamos viendo esto. Y también, antes de mencionar aparte de esto, es que la parte de, o sea, la crítica principal que se le hace al paper, básicamente, o a cualquier paper de este tipo, viene por la cuantificación de los datos. Ahorita lo menciono mejor y vamos por partes. ¿Ok? A ver, esta es la evolución de la inversión privada, por ejemplo, el lado izquierdo, ¿ok? Podemos darnos cuenta que la inversión, ¿ok? Ha ido creciendo, real obviamente, ¿ok? Ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Nos damos cuenta que la parte verde es no estacionario, lo más probable es que tenemos que trabajar en primera diferencia. Acá vemos el crecimiento porcentual. Podemos ver que siempre, siempre, siempre ha habido una mejora en la inversión privada. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado con el riesgo político? Si nos damos cuenta, mira, hagamos un corte nada más. Hagamos este corte que sería más o menos acá. Podemos darnos cuenta que en la primera mitad, los años 90, el riesgo político estaba muy elevado, ¿ok? A mayor numerito, mayor riesgo político, a menor numerito, menor riesgo político, ¿no? Podemos darnos cuenta que en la parte de los primeros 90 el riesgo político estaba elevado, en cambio en la parte a partir de los 2000 el riesgo político llega a bajar. Lo que quiero saber es, oye, quizá el riesgo político acá, alto, explica estas bajas tasas de inversión, ¿ok? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Hacemos un gráfico de dispersión para ver cómo se relacionan ambas variables. Y obviamente hay una relación negativa, lo esperado, ¿ok? Una relación negativa entre inversión privada y riesgo político, mayor riesgo político ahuyenta la inversión, ¿ok? Acá lo podemos apreciar y de la misma manera pongo la inversión privada con el precio del cobre. Acá me detengo un poquito para explicar por qué pongo el precio del cobre, ¿ok? A ver,
¿Qué te dice el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué te dice el Banco Central? La evolución de nuestro PBI, de nuestro PBI real, 60% del crecimiento que se hace cada año depende de factores externos. ¿A qué me refiero? Ok, por ejemplo, si el PBI crece, por ejemplo, 5%, ok, quiere decir que 3% depende de los factores exógenos, externos, algo que no podemos controlar. Oye, si a China le va bien, si la demanda agregada de China está subiendo, el precio del cobre va a subir, por ende, ok, va a haber un efecto traspaso, en lo cual va a afectarnos directamente. ¿Tenemos alguna implicancia, algún poder ahí? No, es exógeno, no podemos controlar eso. Es decir, 60% de lo que pasa con nuestro PBI, una variable real, es netamente exógeno. 40% depende de nosotros, ¿ok? 40% de condiciones internas, 60% de condiciones externas, ¿ok? Hay evidencia, y luego lo voy a mostrar más detenidamente, es que lo que pasa con las inversiones o con las variables reales no necesariamente es explicado por lo que pasa en las condiciones internas, sino por las condiciones externas. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos variables acá a tratar. Riesgo político, como una condición interna, quizá el riesgo político afecta a la inversión privada, o quizá la inversión privada se está viendo afectada solamente por cosas externas, exógenas, y pase lo que pase con el riesgo político, siempre va a haber inversión privada. Esa es la hipótesis principal. ¿Ok? Entonces, vamos por, antes de empezar con la parte de modelos y ver qué se ha hecho o el estado del arte, vamos viendo las limitaciones del trabajo. Definitivamente, cuando yo les muestro esta base de datos o la forma de medir riesgo político, ¿ok? Es a través de encuestas. ¿Ok? Es percepción, básicamente. Es como la encuesta de corrupción, ¿ok? De Transparencia Internacional, ¿ok? Son percepciones. Trabajar con percepciones tiene su parte buena, tiene su parte mala, tiene su crítica positiva, tiene su crítica negativa, ¿ok? La mayoría de trabajos, ¿ok? De riesgo político son trabajos cualitativos. ¿Por qué? Porque la parte dura, o sea, por ejemplo, una encuesta es una percepción, es como yo obtengo, quizá está sesgada, ¿ok? Entonces las limitaciones del trabajo vienen por ese lado, ¿no? O sea, todo lo que es el International Country Risk Guide, toda la base de datos de riesgo político, viene de apreciaciones, de la parte subjetiva, ¿ok? Las opiniones negativas es que obviamente va a haber un sesgo innato, ¿ok? A otras personas como Galton te dice que, oye, estás tratando de medir lo que no se puede medir, otras personas te pueden decir, como Anderson y Haywood, es que lo que te estás mostrando quizá puede ser utilizado políticamente, lo cual es peligroso, ¿ok? Y no necesariamente percepción quiere decir que es incidencia. Esa es la parte negativa. La parte positiva de utilizar subjetividad dentro, o más que subjetividad, encuestas o percepciones, es que, oye, nada más dañino, ¿ok? O nada perpetua la corrupción tanto como las percepciones exageradas. Algo así como las profecías autocumplidas, ¿no? Imaginemos que está todo bien, variables fundamentales creciendo, todo bien, todo chévere, pero imaginemos pues que de la noche a la mañana las expectativas cambien, haya una subexpectativa de lo que va a suceder. En otras palabras, imaginemos que, un ejemplo diferente, ¿no? Pero imaginemos que, oye, el PBI crece, la tasa de interés está bajo, ¿ok? El cobre está alto, o el precio del cobre está alto, pero la gente cree que más adelante va a haber algo malo. No sé, pues que va a haber un golpe de Estado, que va a haber algo terrorífico, algo feo, algo malo, entonces la gente deja de invertir. Oye, pero las variables fundamentales están bien, el PBI crece, la tasa de interés está baja. Sí, pues, pero la percepción de la gente es que algo malo va a ocurrir, y si algo malo va a ocurrir, puede ser que se generen profecías autocumplidas. Hay bastante teoría acerca de las profecías autocumplidas y cómo estas se pueden afectar y terminar en crisis. Entonces, si bien, ya para cerrar el tema de las limitaciones, si bien hay una parte de la academia que critica el uso de subjetividades o percepciones, otra parte de la academia dice, oye, eso está muy bien utilizarlo porque la verdad es que nada más dañino que una percepción, una percepción exagerada, algo que puede generar una profecía autocumplida. Eso es mucho peor aún. Ese es un debate entre la academia, nunca se van a poner de acuerdo, pero de alguna u otra manera, si queremos cuantificar eso, tenemos que utilizar el tema de las percepciones. No hay otra lógica, no hay otra forma de cuantificar riesgo político. Entonces se utiliza este tema de las percepciones que tienen los economistas, políticos, en general, acerca del riesgo político. Entonces ya teniendo eso claro, uy, se me fue la presentación, no sé qué pasó. A ver, un segundo.
Ahora sí, sorry, no sé qué pasó con la presentación, se fue. Ya, ahí sí. Vamos viendo qué es lo que pasa con el estado del arte. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables en el mundo? Luego lo acotamos para Perú, ¿ok? Y luego vamos viendo qué sucede con nuestro paper. Definitivamente, de manera internacional, use la metodología que se use, panel data, series de tiempo, no he visto ninguna con corte transversal, pero, o sea, panel data, sobre todo he visto panel data y series de tiempo, he visto que todas, absolutamente todas, de los cerca de 12, 15 papers que revisé de manera internacional, era que tenía un impacto negativo. Mayor riesgo político, menor inversión privada. Mayor riesgo político, menor inversión extranjera directa. Uses la metodología que uses, serie de tiempo, panel data, siempre están encontrando lo mismo, ¿ok? Y este impacto no solamente es negativo, sino que también es significativo, ¿ah? Cosa interesante a trabajar. No solamente nos importa el signo del coeficiente, sino también la significancia de este mismo. Ok, por ejemplo, Assam, Khan Iqbal para el 2012 concluyen que el riesgo político y la incertidumbre macroeconómica tienen un efecto negativo en la evolución de la inversión extranjera directa. De la misma manera, pues por ejemplo, Beaker, Hervey, Lundal y Siegel concluyeron que la reducción en 1% del riesgo político está asociado con un incremento del 12% de la ID. Podemos leer todos esos papers. En conclusión, es básicamente que es, ¿no?, menor riesgo político, mayor inversión. O de la manera contraria, mayor riesgo político, menor inversión extranjera directa. De manera internacional está cerrado el caso, ¿eh? Uses la metodología que uses, de manera internacional es cerrado esto. De manera nacional, es lo que me importa, porque estamos trabajando, acotándolo para Perú, es que la evidencia empírica es no concluyente. Empírica, no cualitativa, no teórica, no opinión, no, sino la evidencia empírica, matemática, estadística, es no concluyente. ¿Por qué digo eso? A ver, primero les digo qué es lo que pasa cuando hay riesgo político. Cuando hay riesgo político, la mayoría de organismos nacionales, empresarios, ¿ok?, te dicen, oye, hay que reducir el riesgo político porque eso afecta a la inversión privada. Eso es como la gran mayoría te dice. Pero no, o sea, es lógico, ¿no? Mayor riesgo político, menor inversión privada. Lo que yo estoy tratando de medir, oye, pero ese es significativo, o quizás sí, pues reduce, pero reduce pues 0.00001, y la verdad es que eso no es significativo, no pasa nada. ¿Ok? La mayoría de las instituciones, ¿ok?, te dice, oye, sí, hay que reducir el riesgo político, pero no hay ningún modelo detrás de eso. ¿Ok? No hay ninguna parte matemática, modelizada, econométrica, que te diga acerca de eso. ¿Ok? Uno de los pocos papers econométricos que te hablan acerca del impacto negativo que tiene el riesgo político es de Lipinski, Ross, Tashu, eh, Tiurina y Fenoschieto. ¿Ok? Te dicen que el riesgo político y el precio del cobre son variables significativas en la explicación de la evolución de la inversión privada en el Perú. Sí, eso es totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando revisas el paper, te das cuenta que el riesgo político es una variable significativa, ¿correcto? Sí, totalmente de acuerdo, pero su impacto es prácticamente nulo, es muy pequeño. ¿Ok? Además, no es la variable principal que explique la evolución privada. La variable principal, perdón, es el precio del cobre y el logaritmo del PBI, el rezago del PBI. ¿Ok? Es decir, oye, ya Lipinski et al. Han encontrado que sí, oye, mayor riesgo político en Perú, menor inversión. El BBVA Research te saca algo bien interesante, ¿ya? Porque te hace un estudio para cómo el riesgo político afecta a variables financieras y variables reales. Como les había comentado, en variables financieras sí hay evidencia empírica de mayor riesgo político, ¿ok?, menor eh, evolución de las variables financieras. Hay un enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, un golpe de Estado, un candidato de izquierda que gana las elecciones, ¿ok? Lo que va a hacer es que hoy el tipo de cambio sube, el riesgo país sube, todas las variables financieras se mueven, ¿ok? Todas las variables financieras se mueven. Pasan unos 3 o 4 días y vuelve a la tendencia de largo plazo. Es decir, si hay un efecto en el corto plazo, muy corto plazo, pero luego de 3 o 4 periodos vuelve a su tendencia de largo plazo. Lo que se había descubierto teóricamente hablando, es lo que es la sobrereacción de Dorbush, ¿no? El overshooting de Dorbush. ¿Ok? Pero mi paper no va por ahí, mi paper va por variables reales. El BBVA Research te dice que no hay un efecto en las variables reales. Es decir, oye, el riesgo político sube, ¿ok? Pero en el mediano largo plazo no afecta a la inversión privada, no afecta a la tasa de empleo, no afecta al PBI. ¿Ok?
A pesar de que todo el mundo te está diciendo, oye, esto te va a pasar, esto va a pasar, realmente en Perú parece que no ha demostrado eso, ¿ok? Salvo el estudio del Lipinski, nada más, ¿ok? Vamos viendo con los que encuentran un impacto nulo. Mendoza y Mendoza y Collantes. ¿Ok? Mendoza, me refiero a Waldo Mendoza, nuestro actual ministro de Economía y Finanzas. ¿Ok? Él descubre en el 2018 y lo dice certeramente y lo dice de esta manera, oye, da igual quién es el presidente, da igual qué es lo que pase con las variables políticas, a la inversión privada lo que le importa es las condiciones externas. ¿Ok? Siendo el precio del cobre la variable más significativa. Si el precio del cobre le va bien, ok, todo cañón, todo bien, todo chévere. ¿Ok? Se pueden estar peleando acá el ejecutivo, puede haber mayor riesgo político, lo que tú quieras. Pero si el precio del cobre está bien, la inversión privada va a reaccionar. ¿Ok? La inversión privada peruana no depende de factores endógenos, no depende del riesgo político, propiamente dicho. Depende de factores exógenos, lo mismo que había descubierto, lo que les había dicho hace un rato, que el Ministerio de Economía y Finanzas dice en su marco macroeconómico que 60% de la evolución del PBI va a depender básicamente de factores exógenos. Es decir, estamos, entre comillas, limitados a lo que sucede en el mundo externo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Quizá encontramos algo diferente. No, la verdad no. La verdad es que utilizamos, ¿dónde está el modelo econométrico? Les explico esto. ¿Qué variables estoy utilizando primero? Ok, este es lo del riesgo político, de 0 a 20 es muy bajo, de 20 a 30 es bajo, de 30 a 40 es moderado, de 40 a 50 alto y de 50 a 100 es muy alto. Esto es lo que utiliza el International Control Risk Guide, que es la forma en cómo ellos miden riesgo político, cómo cuantifican riesgo político. ¿Okay? Lo que yo estoy tratando de ver es si esta inversión privada, ¿ok? Está afectada por este riesgo político, por el precio del cobre, ¿ok? Por la corrupción, que es una variable de control, por el tipo de cambio real y por una DAMI, ¿no? Esta DAMI es importante porque esta DAMI es la que les había comentado al inicio. Esta DAMI es 1 si estamos por encima de los 90 en adelante, 0 si estamos en un gobierno, como lo llamó Levitsky, al gobierno de los 90, como un autoritarismo competitivo, propiamente dicho. Entonces, yo sé que no todos son economistas acá, pero simplemente les digo que, para los que son, es que se utiliza un modelo de enfoque autorregresivo de retardos distribuidos, es decir, oye, las rezagos de cada variable, quiero ver cómo afectan a la variable principal, ¿ok? Para tener una dinámica de corto y de largo plazo, ¿ok? Vamos viendo los resultados, que eso es lo que me interesa. ¿Ok? Bueno, estos son los resultados, más allá de los resultados empíricos que ahorita los muestro, quiero decir que, oye, para ver si hay efecto en el largo plazo, la serie tiene que estar cointegrada, ¿ok? Salvo el riesgo político que está en niveles, de ahí todos tienen que utilizarse, o son de orden 1, acá lo vemos, ¿ok? Entonces, toda la parte econométrica, toda la parte metodológica está solucionada, no hay ningún problema, ¿ok? Paso directamente a los resultados, que es lo que me interesa ver. Vamos viendo la relación de largo plazo, es que, nuevamente, para la inversión privada lo que más importa es el precio del cobre. Oye, el precio del cobre sube, ¿ok? La inversión privada sube, y esta variable es significativa. El PBI sube, la inversión privada sube. El tipo de cambio real sube, la inversión privada baja. Si nos damos cuenta, el riesgo político en el largo plazo no afecta a la inversión privada. Es decir, ya podemos tener una conclusión inicial, que el riesgo político, hoy día se pelean ejecutivo, legislativo, oye, sí, pues, pero en el largo plazo, no sé, pues, ¿qué es largo plazo? Eso es debatible, ¿no? Pero en el largo plazo, no sé, pues 2, 3, 4, 5, 6 años, no lo sé, ¿ok? No hay ningún efecto. Este efecto no tiene un efecto que perdure en el tiempo. Ya está, primera conclusión. Segunda conclusión, que es interesante, es que en el corto plazo tampoco hay un efecto del riesgo político en la inversión privada. ¿De qué depende entonces la inversión privada? Básicamente de lo que suceda con el PBI, que es su variable fundamental. Oye, si yo soy inversionista y veo que el trimestre pasado todo el mundo ha comprado plata y yo tengo la expectativa, o yo sé que este trimestre también todo el mundo tiene plata y está que compra, ¿sabes qué? Invierto hoy día. Oye, pero se está peleando el ejecutivo con el legislativo. Sí, sí, pero eso no me importa ahorita. Yo sé que todo el mundo está comprando, que yo voy a invertir. Es decir, el inversionista va a decidir si invierte o no invierte básicamente del pasado reciente. Si todo el mundo ha comprado el trimestre pasado, o 2 trimestres pasados, o 3 trimestres pasados, lo que va a pasar es que el inversionista va a invertir sí o sí. ¿Ok? Es decir,
En el corto plazo, también, al parecer, o del periodo 92 al 2018, lo que ha sucedido es que el riesgo político ha sido existente, sí, ha existido, pero no ha impactado en la inversión privada de manera real, no ha impactado en esta variable real. ¿Ok? Es otro. Entonces, ¿qué depende? El régimen político y el tipo de cambio real no tienen un impacto significativo en la inversión privada, es lo que les estoy comentando. Y esto de la corrupción disminuye la inversión privada. Esto sí hay bastante evidencia. Justamente Dante la semana pasada habló acerca de la corrupción, ¿no? Que la gran mayoría de estudios hay dos tipos de corrupción, ¿no? Hay dos tipos de efectos, el efecto de engrase, el efecto arena en las ruedas, ¿no? Justamente la mayoría de papers que habla sobre corrupción es que hay un efecto de la arena, ¿no? Un efecto que retrasa la inversión privada, ¿no? Acá también se encontró lo mismo con la demás literatura. Disculpen, un mensaje. Que la demás literatura te dice que la corrupción sí pues afecta de manera negativa a la inversión privada, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos esto. Y es bastante interesante, que el riesgo político no ha afectado la evolución de la inversión privada durante el periodo de estudios, ¿ok? Es decir, se pueden estar peleando lo que ustedes quieran, pero eso no afecta a las variables reales, ¿ok? En el largo plazo, los inversionistas toman en consideración la evolución del precio del cobre, ¿ok? Es decir, en el largo plazo lo que importa es cómo evoluciona el precio del cobre, ¿ok? Y eso básicamente pues por nuestra estructura productiva, ¿no? 60% de las exportaciones, 70 y tanto por ciento de las exportaciones son básicamente minerales, ¿ok? En el corto plazo, lo único que depende de la inversión privada es la evolución reciente del PBI, ¿ok? Y el riesgo político no se ve afectado, o la inversión privada no se ve afectada por el riesgo político que se ha generado durante una democracia y durante una no democracia, o durante un autoritarismo competitivo. Es bastante interesante el paper, y ya para acabar, porque la verdad, hay mucha opinión que el riesgo político, ¿ok?, afecta a las variables reales. Al parecer, la poca evidencia empírica que hay para Perú demuestra lo contrario. Si hay efecto en las variables financieras, eso sí está totalmente de acuerdo. Pero lo que no hay, o la poca evidencia que hay empírica, es de Waldo Mendoza, la mía, la de Lipinski, que dice que al parecer el efecto es nulo, no significativo, y si hay un efecto, como lo dice Lipinski, este es básicamente muy pequeño. Y bueno, eso, profesores, yo los atiendo, preguntas, dudas, algo que quieran conversar, debatir, creo que para esto se usa este encuentro. Muchas gracias por tu presentación, te agradezco, en virtud a que tu artículo científico ha sido publicado en una revista que se encuentra indexada a una plataforma de alto impacto como es Scopus. Y bueno, empezamos con el rol de preguntas. El profesor Sí. Herbert justamente ha levantado la mano. Hola, profesor, lo escucho. Ya, buenas tardes. Bueno, yo no soy economista, soy ingeniero. Sinceramente te felicito, es para mí sumamente interesante lo que has puesto en este paper. Es claro, lógicamente, que el riesgo político pues es inverso, proporcionalmente hablando, digamos, ¿no? ¿Cierto? A este concepto de la inversión. Pero hay algo que está fuera del análisis del periodo del paper, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que hace poco se ha otorgado un crédito de 100 años al país. O sea, supuestamente hay confianza al país para darle este crédito. Con toda la corrupción que tenemos y todo el riesgo político actual que tenemos, ¿no? O sea, da que pensar que efectivamente que la inversión no depende de factores endógenos, como habías mencionado. No sé qué opinas al respecto, en este caso particular, por ejemplo. Con respecto al bono gracias por la pregunta. Con respecto al bono de 100 años, eso demuestra nuestra estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, mire, todo ahorita la situación de pandemia está muy difícil para todos los países, no solamente a nivel macro, no solamente a nivel micro, sino a nivel macro, ¿ok? Pero que Perú, en plena pandemia, te emite un bono por 100 años, te demuestra o te reafirma nuevamente que tanto como afuera como adentro creen en Perú a nivel macroeconómico. Podemos tener toda la corrupción, toda la inestabilidad, todo lo que está sucediendo, ¿ok? Pandemia, inestabilidad, no compre vacunas, un montón de cosas, pero los mercados internacionales dicen, Perú está bien macroeconómicamente, sí, toma un bono por 100 años, papi, no hay ningún problema. Entonces eso demuestra nuevamente que la inversión privada, o sea, parece que hubiera cuerdas separadas entre economía y política, ¿no? Al parecer.
Ok, siguiente pregunta. Sí, Pedro, cuéntame. En primer lugar, felicitarte por la presentación, por la investigación y por ser una de las personas que está contribuyendo mucho con este objetivo de incrementar conocimiento a través de la carrera de economía. Yendo directamente a la presentación, quizás hay que ver esto también en términos relativos a la región, ¿no? Si toda la región está con inestabilidad política, aquel que tenga menos estabilidad macroeconómica es el que menos se va a ver afectado o el que más posibilidades tiene. O sea, Ecuador ha tenido problemas con el presidente anterior, Colombia, Uribe está también, miren, en Ecuador el presidente anterior está en juicio, en Colombia, Uribe también, Venezuela sin comentarios, en Bolivia llega el señor Evo Morales y le tiran piedras en su zona de origen, además, ¿no? En Chile es como, no sé, sueño o pesadillas o crónica de una muerte anunciada. Argentina sigue desarrollando el subdesarrollo. En Brasil, Bolsonaro. O sea, una isla es Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va mi comentario? Si todos políticamente están en una situación complicada, la variable macro juega un rol especial, ¿no? Pero si tú tuvieras todos en una situación política adecuada, es más fácil construir una macroeconomía adecuada con políticas estables. En concreto, creo que esto también hay que medirlo en términos de las dos variables. Y si queremos hacer una comparación a nivel mercados emergentes, ¿no? Porque en mercados desarrollados es otra la idea, en la medida que, en fin, de alguna manera, en alguna parte tiene que invertirse el dinero. Creo que no he sido muy claro en la pregunta, pero en concreto es, eh, creo o considero que es fundamental difundir la importancia de la inestabilidad política, que a su vez está asociada con la falta de políticas de Estado, ¿no? Y que responden mucho más a políticas de gobierno o de congresos del momento. Creo que de alguna manera, más allá que en Perú no haya sido tan tajante, la evidencia internacional lo muestra, y creo que algo de lo que tú dices también lo demuestra en términos internos. Nada, para que lo comente, gracias. Sí, Pedro, definitivamente. O sea, cada país eh, hay heterogeneidad dentro de cada país. Totalmente de acuerdo. O sea, para Perú, la evidencia parece ir en contra de lo que se muestra de manera internacional, ¿no? Pedro, cuéntame, ¿no? ¿O quién levantó la No, mano? No Ricardo sé. Alves. Ah, ah, a ver, sí, Ricardo, cuéntame. Y ahorita comento todo junto. Adelante, profesor. Sí, buenas tardes. Una consulta. Si se hubiera empleado el periodo de investigación quizás a los años 80, donde atravesamos una época de convulsión social y política grave, ¿no? Por el terrorismo, ahí evidentemente sí hubiera habido un impacto mucho mayor, un impacto significativo del riesgo político en la inversión privada. Entonces, no sé, quizás se podría determinar un umbral a partir del cual el riesgo político pasa a ser una variable relevante para determinar la inversión privada. Gracias, profesor Ricardo. Sí y no. A ver, mi hipótesis, contesto primero a Ricardo Yuri y de ahí voy con usted, porfa. Ricardo, mi hipótesis diría que potencialmente sería un sí, ¿ya? Pero el problema es que trabajar con data por debajo de los 90 es bastante tediosa por todo el tema de la hiperinflación. ¿Ok? Es bastante tedioso. Dos, el tema del riesgo político solamente a partir del 80, para Perú hay a partir del 87, 88, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces es un poquito más trabajoso. Lo ideal para ver eso sería poder ampliar, o sea, que pase una década, 2 décadas y ver un Perú cerca de un estudio de 50 o 60 años y ver si realmente se cumple o no se cumple. ¿Ah? Pero todavía yo no diría que si ampliamos la muestra, es decir, si vamos de los 80, quizá ahí sí haya un efecto. Yo diría que sería lo más, es más estructural a Perú el tema, creo yo. Pero sería bueno hacer una investigación y ver qué podría salir por ahí, ¿no? Profesor Yuri, voy con usted.
Ya, muchas gracias, Elmer. Buenas tardes con todos. Adelante, Yuri. Felicitaciones por el evento y también por la forma de la exposición, muy, muy clara, con mucha precisión en los conceptos. Eso es muy, muy importante. Yo quisiera saber si tú has llegado a explorar el vínculo que se forma entre desigualdad, pequeño peso de la clase media y poco desarrollo industrial, ¿no? Porque me parece que ahí hay un triángulo que forma la base, o quizás, ¿no? De manera hipotética, ¿no? Que formaría la base de la inestabilidad política, que al fin y al cabo es un reflejo, pues, ¿no? De las superestructuras, dirían algunos, ¿no? Pero sí me parece que el fundamento pasa por considerar el poco desarrollo industrial, la desigualdad que se genera en los ingresos debido a ese poco desarrollo industrial y que se vería reflejado en una clase media estrecha, ¿no? Una clase media estrecha, contraponiendo pues a cómo es la estructura, ¿no? social en las economías desarrolladas. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, sí, sería muy interesante. Sería muy interesante tener muchas más variables para ver si realmente la inversión privada se ve afectada o no. El tema de incluir desigualdades es bien trabajoso, porque, por ejemplo, ya, yo lo puedo trabajar desigualdades a través del ENAJO, ¿no? Pero el ENAJO solamente lo tiene a través del 96 y reduciría mi marco temporal de estudio. Entonces, he pensado en otras más variables, pero era un poco complicado por el tema uno, porque lo trabajo de manera trimestral. Más que todo es una limitación de data, ¿ah? Pero sí, definitivamente que es interesante, es interesante. O sea, que pasen unos 2, 3 décadas y podríamos tener una serie de tiempo de 50, 60 años, ya no trabajarlo de manera trimestral, sino anual. Y sería bien interesante. Ahorita sí hay limitaciones por tema de data, ¿no? Pero definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Yuri. Tendríamos que incluir otro tipo de variables que podrían explicar nuestra estructura productiva, como la industrialización, la desigualdad, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias, te pasaste. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ya que nadie habla, aprovecho la oportunidad para decirles feliz Navidad a todos, ¿ah? Por si acaso. ¿Ok? Elmer, te transmito lo siguiente, en calidad de moderador, para mí me honra realmente haberte acompañado en esta brillante presentación que has realizado. Realmente es un artículo científico que está publicado en una revista indexada, una plataforma de alto impacto como es Scopus, y realmente ha demostrado que como definitivamente en el largo plazo el precio del cobre, el PPI real, el tipo de cambio real impacta en la inversión privada, mientras que en el corto plazo es el PBI real, la evolución del PBI real que impacta en la inversión privada, apoyado en una metodología como modelos autorregresivos con retardos distribuidos, inclusive se ve un trabajo muy meticuloso en cuanto a aplicar diferencias a las series con el objetivo de no caer en problemas de regresión espuria, aquellas regresiones sin sentido que por el hecho de tener una tendencia muchas veces nos arrojan un R cuadrado alto y un Durbin-Watson bajo. Realmente, Elmer, mi reconocimiento y aprovecho también para desearle feliz Navidad a los docentes, graduados y como a tu persona, Elmer. Muchas gracias por tu brillante presentación. Gracias, gracias. Creo que el profesor GB2, no sé quién es GB2. Guillermo Boitano. Ay, ay, ay. Guillermo Boitano. Ay, ay, ay. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Guillermo, ¿cómo estamos? Discúlpame que estoy con una conexión medio inestable porque en mi zona se ha ido la luz acá en La Molina y estoy con el teléfono y a veces se me va la señal. No, solo una consulta. No, de hecho,
bueno, has confirmado o has reiterado lo que ya se sabía, que la economía peruana ha venido o viene básicamente o crece básicamente producto de lo que pase en el exterior, es decir, son los impulsos externos los que nos generan crecimiento y cuando el mundo externo se cae, nuestro crecimiento se cae. Esa es una de las razones por las cuales siempre se ha estado hablando desde la época de Fujimori más adelante, 5 años después, que por favor hay que hacer transformaciones estructurales con la finalidad de depender menos del exterior. Sin embargo, no se ha avanzado nada en eso y lo has confirmado ahora nuevamente y reiterado nuevamente con lo que has hecho. Mi pregunta o mi comentario en todo caso, como para discutir, va por este lado. Pedro mencionó algo que es lógico en el sentido de si yo tengo una zona como América Latina, por ejemplo, un área geográfica en donde hay varios países y que todos tienen algún problema de inestabilidad política, aquel país que tenga el tema macroeconómico más estable, probablemente va a ser el que se beneficie de mayores fondos y de mayores inversiones. Ejemplo, Chile, a pesar de todos los problemas que ha tenido políticamente hablando, socialmente hablando. Pero yo incluiría algo más, y tiene que ver con el tema de corrupción. Hay un viejo refrán, y tú lo debes de conocer, es a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, la pregunta es, ¿no será también el hecho de que en una zona como la América Latina, en donde el grado de corrupción es relativamente alto en varios países, el riesgo político no afecta directamente a la inversión, sino que es mediada o moderada, no sé cuáles las dos alternativas, por la corrupción, bajo el esquema de que, a ver, en este país hay inestabilidad política. Esa inestabilidad política me permite a mí, como inversionista, buscar aquellos mecanismos que me garanticen que yo pueda invertir sin ningún tipo de problemas. Y si eso implica que ese país yo puedo corromper, entre comillas, a aquellas autoridades que estén involucradas en la toma de decisiones, pues mejor. Entonces, de esa manera, yo no tengo ningún inconveniente de que exista cualquier ruido político, porque finalmente yo sé que he comprado a las autoridades, aunque suene feo, he comprado a las autoridades y yo voy a estar asegurado ahí. Ejemplo, Odebrecht. Entonces, no sé si has tenido la posibilidad de trabajar como Mira, mediadora o moderadora. qué buena apreciación, Doc, porque puedes hacer un modelo bietápico para ver cómo la corrupción afecta al riesgo político y el riesgo político afecta a la inversión privada y esto se va menguando en el camino. O sea, es bastante interesante, ¿no? Tampoco he visto evidencia al respecto. Así que definitivamente podría ser un canal de transmisión el que te estoy diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, el riesgo político se ve menguado, no afecta a la inversión privada justamente porque la corrupción ha menguado este factor a través del, obviamente, de comprar lo que sea, ¿no? Es interesante, ¿se podría hacer algo así? Sí, no he visto absolutamente, hasta hace un año y medio, más o menos, hasta hace un año más o menos que revisé prácticamente toda la revisión literaria, no hay nada absolutamente con respecto a eso. Pero, mira, se puede hacer algo ahí, ¿ah? Lo podemos firmar los dos. Claro, claro. Habla bien, sí, normal. Hay bastante para trabajar ahí, se ve interesante, ¿ah? Se ve bastante interesante, porque claro, podrías hacer un modelo bietápico para eso, ¿no? O sea, un MC2E, ¿no? O sea, interesante, Doca. Interesante. Interesante. Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, Herbert, el profesor Herbert Iván, creo. Herbert. Ay, perdón, disculpen. Vuelvo a comentar, ¿no? El tema del riesgo político también de alguna manera puede estar asociado, digamos, a la estabilidad tributaria. Quizá el éxito del país, o sea, en relación a la inversión, es de que por más problemas políticos que hemos tenido en todos estos años, de alguna manera siempre se ha procurado respetar los contratos. Y claro, siendo Perú pues un país eminentemente minero, todos los proyectos mineros son sumamente a largo plazo. Y para eso se ha mantenido justamente pues, la estabilidad tributaria para que puedan invertir, ¿no? Incluso, por ejemplo, también el gas, ¿no? La asociación con el gas de Capicía lo mismo. No sé si te parece ese comentario. Sí, el tema de parte tributaria, la parte tributaria sí es importante, ¿ya? Pero sí, pero podría haber considerado otro tipo de variables, porque la parte tributaria en términos de presión tributaria somos uno de los peores y los más bajos, ¿ah? Y a pesar de ser uno de los peores y los más bajos, ha pasado, los resultados siguen siendo eso.
creo que podría haber otro tipo de factores que estén afectando al riesgo político. O sea, la idea que dio Boitano fue, y del GB es muy, muy, muy interesante y muy buena, porque quizá puede ser que este riesgo político se haya visto menguado porque ya la corrupción se ha asociado con esto. Definitivamente el riesgo político se ha afectado por muchas variables. Lo interesante de la economía es descubrir cuáles son las principales, cuáles son las más grandes, las más significativas, ¿no? Eso es lo interesante dentro de toda la economía, ¿no? No mencionarlas todas, sino cuál es la principal o cuáles son las principales para analizarlas. Eso. Pero definitivamente, Herbert, la parte tributaria también afecta al riesgo político. Lo cuantificable es ver cuánto afecta eso, ¿no? ¿Es tan importante esta variable? Eso es lo a tratar. Bueno, profesores, si alguien tiene alguna duda más, ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta? creo que, De mi parte, creo que no. no, sí, de mi parte solo felicitarte nuevamente, Pedro Bravo, gracias por la presentación. Con esto estamos cerrando 3 presentaciones académicas este año, el próximo año habrá una al mes, y pues la verdad es un esfuerzo, es el inicio de un camino de muy, muy largo aliento. Nada, Napoleón, Elmer, los dejo con la palabra, gracias, de parte de la dirección de la carrera. Muchas gracias, profesor Pedro Graus. Bueno, con la venia de nuestro director de la Escuela de Economía, Pedro Graus, valga la redundancia, mi reconocimiento, Elmer, por tan brillante disertación respecto a tu paper. Asimismo, agradezco a los docentes y graduados que con sus preguntas relevantes, interesantes, conducen a generar aún más la generación de conocimiento. Muchas gracias, estimados concurrentes, y feliz Navidad. Gracias para todos, muchas gracias por la oportunidad la verdad, el debate académico es impresionante, es bastante rico, suma a todos, creo yo, los que estamos metidos en la academia, y por un 2021 con más presentaciones y éxitos para todos, profesores. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo con todos. Un fuerte abrazo con todos.